Saludos. Hace rato no hacía ningún video, entonces hoy vengo con un video especial dedicado a una breve explicación sobre lo que es la educación combinada. Este modelo educativo ya lleva años en otros países, pero tal vez en nuestro medio no es muy conocido. Así que voy a tratar de explicar las características básicas del modelo y de cómo se implementa en nuestros salones de clases. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a hacer una pequeña explicación sobre cómo funciona el modelo de educación combinada, en qué consiste esto. Bien, lo primero es que debemos aclarar algunos conceptos importantes a la hora de iniciar con esta discusión o esta charla sobre qué es el aprendizaje combinado. Lo primero son los conceptos básicos. Vamos a aclarar el panorama con respecto a esto. Tenemos el modelo de educación tradicional, que es el modelo presencial, el modelo del aula tradicional, en la cual hay un solo ambiente, el ambiente de el salón de clase, los estudiantes y el docente. En este caso hay una sola interacción. La interacción que hay entre docente y estudiante pues es limitada. El docente se muestra como el centro del conocimiento, el estudiante es un receptor pasivo de este conocimiento y las interacciones pues son algo limitadas. Todo lo que ocurre dentro del salón de clase y pues las tareas tradicionales que se asignan al hogar. Ahora, a menudo es unidireccional, esto es lo que les explicaba anteriormente con respecto a que el estudiante pues simplemente es un receptor pasivo, no es que el estudiante comparte sus conocimientos o lo que ha aprendido, o no se le da un papel privilegiado en este contexto. Luego tenemos el modelo de educación a distancia, que no es un modelo nuevo. Desde épocas antiguas la gente aprendía a distancia, desde aprender a tocar guitarra o cosas por el estilo. Ahora hemos podido aprender mediante plataformas digitales y esto genera nuevas interacciones. Hay una interacción digital o mediante documentos físicos en la educación a distancia. Hay una crítica a eso que es la limitada interacción humana real, que esto puede limitar las experiencias de aprendizaje. Vamos a ver, con respecto a los resultados. Recientemente, con la situación de la pandemia, se ha cuestionado la efectividad de ambos modelos debido al distanciamiento social. Ahora, hay que tomar en cuenta que hay dificultades para esto, pues bueno, la falta de interacción humana y las dificultades para la conexión son algunas de las causas por las cuales se cuestionan los resultados de ambos modelos. Luego, también hay muchas quejas de estudiantes que han venido rezagados debido a esta situación, ya sea porque no se adaptan al cambio o porque sus condiciones sociales y económicas no les permiten la conectividad o porque tal vez los docentes no están preparados para este modelo. Vamos a ver. Ahora, hay elementos importantes de ambos sistemas que al fin y al cabo pueden complementarse. Esto es muy importante, no son enemigos ambos sistemas. La ventaja de ambos modelos es que conjuntos pueden brindar retroalimentación inmediata al estudiante cuando necesita apoyo o atención personalizada. Ahora, hay dificultades según población y personal, esto es comprensible de acuerdo a las condiciones económicas. También, algunos estudiantes están adaptados a este sistema, otros no. Igual pasa con los docentes. Algunos docentes sí se han adaptado, otros no lo han logrado. Entonces es importante tomar esto en cuenta. Lo siguiente es ir directamente a qué es el aprendizaje combinado. Y vamos a tomar esta definición. El aprendizaje combinado no es lo mismo que la instrucción rica en tecnología. Esto va más allá. Va más allá de las computadoras personales y los dispositivos de alta tecnología. El aprendizaje combinado implica aprovechar Internet para brindar a cada estudiante una experiencia de aprendizaje más personalizada, incluido un mayor control del estudiante sobre el tiempo, el lugar, la ruta y el ritmo de aprendizaje. Esto le brinda al estudiante más posibilidad de tener control sobre lo que va a aprender y qué es lo que quiere aprender y la forma en la cual lo quiere aprender. Ahora, esto se da en espacios, ya se llamemos virtuales y físicos, distintos. En línea, esto es un componente primordial de este modelo. Al menos una parte de esto debe darse en línea. El estudiante debe tener algún control sobre el tiempo y ritmo que dedica para ese aprendizaje en línea. El estudiante aprende la responsabilidad o debe aprender la responsabilidad de sus tareas y cómo debe realizarlas y cómo distribuir su tiempo.
pero sí este componente es muy importante. Por eso es muy importante que los centros educativos cuenten con una plataforma, en inglés Learning Management System, o sea, un sistema de aprendizaje, hay distintos, para organizar todo este trabajo fuera del centro educativo. Ahora, el aprendizaje en el aula pues está incluido dentro del modelo combinado. Al menos una parte de este tiempo, del tiempo de aprendizaje, debe darse dentro de un aula física. Eso lo vamos a ver de acuerdo a cada submodelo que hay. Este cuadro nos explica esos submodelos que les decía yo. Tenemos el aprendizaje combinado, que es una unión entre la escuela presencial y el aprendizaje online. En el modelo de aprendizaje combinado tenemos submodelos, y el primero de ellos es el modelo de rotación. Este modelo de rotación, como bien lo dice la palabra, pues significa que los estudiantes van a estar cambiando entre diversas actividades. En el primer modelo de rotación tenemos rotación de estaciones. Esto es que tomamos el salón de clase tradicional y lo subdividimos en estaciones. Ejemplo, en una primera estación los estudiantes van a estar sentados en una esquina de lectura, trabajando con papel y lápiz, completando alguna actividad de dibujo o leyendo algún libro y discutiendo entre ellos ese libro. En otra estación están otros estudiantes con el docente, aclarando dudas o comentando sobre los libros que leyeron anteriormente. Y en una tercera estación están con dispositivos completando una actividad en línea. Luego tenemos el segundo, de rotación de laboratorio. En este caso, la asignatura brinda un espacio dentro del aula. Ejemplo, tenemos una lección de español dentro del aula y la siguiente lección es fuera, en línea. ¿Cómo es esto? Bueno, si el colegio tiene un laboratorio, los estudiantes van al laboratorio y trabajan allí en la siguiente lección. Trabajan las prácticas que el docente dejó en la plataforma del centro educativo, o van a investigar o van a preparar un proyecto en el laboratorio. Luego tenemos el Flipped Classroom o aula invertida. En esto, el estudiante pasa más tiempo en línea y fuera del aula, ¿verdad? Y solo asiste al centro educativo para presentar prácticas o proyectos presenciales guiados por el maestro o docente. Entonces, en este Flipped Classroom, el estudiante pues, pasa conectado en línea con clases con el docente o aprendiendo mediante la plataforma, y solo se presenta al centro educativo para realizar proyectos. Luego tenemos el modelo de rotación individual. En este caso, como dijimos en el de rotación de estaciones, el estudiante, esto es individualmente, el estudiante no sigue las estaciones con los subgrupos del aula, sino que individualmente él tiene sus propias estaciones. Puede ser que un estudiante no esté asignado al laboratorio de cómputo porque tiene dificultades para utilizar el equipo y simplemente vaya a la estación con el docente y la estación de lectura, o que cumpla la rotación de estaciones en horarios distintos. Ahora, tenemos un submodelo que es el modelo flexible. En este modelo flexible, la asignatura pues se divide, obviamente, entre la parte en línea y la parte física. Esto lo define el centro educativo. ¿A cuál le da más énfasis? Si al trabajo en línea, donde los estudiantes aprenden allí y llegan al centro educativo a evacuar dudas o a completar actividades que no pudieron completar en línea, o por el contrario, pues el centro educativo define más tiempo en la aula física y dedica un poco menos de tiempo o solo completar actividades y proyectos en línea. Luego tenemos el modelo a la carta. En este modelo a la carta, el estudiante toma completamente el curso en línea, ¿okay? Pero esto es decisión del estudiante. O sea, no es que todos los estudiantes llevan este curso. En este curso los estudiantes se matriculan, digámoslo así, para llevarlo en línea. Algunos lo llevan cara a cara, o sea, en el aula. O sea que, ejemplo, estamos dando español y hay en la mitad del grupo lo quiere recibir de manera física y la otra mitad lo recibe
de manera online. Luego tenemos el modelo virtual enriquecido. Este es muy particular porque hay una parte del trabajo que se da en el aula y luego los estudiantes son libres de completar el trabajo eh, pues en línea, o al revés puede ser. Los estudiantes trabajan gran parte eh, en línea y una pequeña etapa con el docente, pero esto queda a libertad de ellos. Cuando ellos quieran, solicitan cita con el docente y asisten al centro educativo. Todo esto queda a definición del centro educativo. O sea que hay, esta es la ventaja, digámoslo así, del modelo de aprendizaje combinado, que permite flexibilidad, al fin y al cabo, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y las características del centro educativo. Ahora, tenemos que tomar en cuenta una preparación para todo esto, porque no es que de la noche a la mañana se plantea un modelo como este para un centro educativo. Primero, sería bueno comprender el modelo SARM para integración de la tecnología. ¿En qué consiste esto? Bueno, la tecnología, al fin y al cabo, presenta un desafío para docentes y estudiantes, y por eso sí es importante tomar en cuenta que esto debe ser un proceso progresivo. Vamos a ver en qué consiste ese proceso progresivo del SARM. Este modelo, por sus siglas en inglés, significa Substitution, Augmentation, Modification and Redefinition. Sustitución, aumento, modificación y redefinición. ¿Okay? Poco a poco, estudiantes o docentes van a ir creciendo en la integración con la tecnología. Tenemos en la imagen a una persona en el modelo sin tecnología, en la cual no se imagina cuál será el panorama de lo que se puede aprender o puede desarrollarse a través de la tecnología. Estas son las personas que tal vez desconocen el potencial que hay en la tecnología para el aprendizaje. Ahora, podemos comenzar con la S de sustitución, en la cual podemos lograr que las personas, ya sea docentes o estudiantes, utilicen las TICs como una herramienta directa de sustitución. O sea, no hay un cambio sustancial. ¿Qué es esto? Bueno, que si antes teníamos a un docente que solo se dedicaba a leer libros físicos, o sea, en papel, ahora le cambiamos y le decimos, bueno, puedes leer un PDF, un documento digital, para sustituir a ese libro. Ahí el docente está dando su primer paso en esta canoa para sumergirse en el mundo de la tecnología. El siguiente paso es el del aumento. Ahora, los docentes no solo actúan digamos, con una herramienta de sustitución, o los estudiantes. O sea, ya no solo van a leer el libro, sino que le vamos a agregar citas, vamos a utilizar un libro que sea audiolibro, que no solo ya tengamos que leerlo, sino que también podamos escucharlo y esto pueda mejorar el aprendizaje. Esto podría ayudarnos para estudiantes que tienen dificultades para la lectura. Entonces, un audiolibro pues podría serles una herramienta más útil. Luego tenemos ya la parte donde viene la creatividad y avanzamos hacia la modificación. Las TICs permiten que podamos rediseñar las tareas y trabajos. Ya no vamos a ya no vamos a quedarnos leyendo el libro en físico o en un audiolibro, sino que incluso este audiolibro y libro va a tener al mismo tiempo actividades interactivas. O sea que cuando yo toque una palabra, me va a decir el significado, me va a llevar a un link, a un hipervínculo hacia el significado de algo. Qué sé yo, que si estoy leyendo algo sobre un personaje histórico y es mencionado, al tocar yo el nombre de la persona, pues me lleve a una cita de Wikipedia sobre ese personaje y pueda aprender más. Y en la parte más avanzada, que es la de redefinición, podemos permitirnos generar tareas totalmente nuevas. Qué sé yo, ok, ya no vamos a leer solo un libro, sino que vamos a hacer un video recreando esa historia con una animación corta, recreando un cuento o recreando una historia. Entonces ya no va a ser solo un libro, sino que va a ser toda una historia de animación. Esto va a entrar en el campo de la transformación. Como les decía, esto es un proceso progresivo y a menudo se explica con este modelo de café, ¿verdad? ¿Okay? A veces podemos tomar café de la manera tradicional o cambiarlo a una manera, pues, en un envase pues, de papel, ¿verdad? Ese es el modelo de sustitución, simplemente cambiar una cosa por otra.
siendo simplemente el mismo producto. Ahora podemos tomar café y agregarle hielo y convertirlo en un café frío, que es una modificación o un aumento en lo que estamos haciendo con respecto a nuestro cambio en la inmersión a la tecnología. Luego podemos hacer una modificación, ya no va a ser solo un café común y corriente, sino que voy a tomarme un café frío y le voy a agregar crema batida encima o le voy a agregar canela o lo que sea. O finalmente llego a la de redefinición, que ya no voy a hacerme un café, sino que le voy a agregar un sabor al café X, un café con sabor a castañas o un café con sabor a maní, qué sé yo. Esto queda a la creatividad de la persona. Entonces, esto es muy importante si se pretende implementar un modelo de aprendizaje combinado. Y se debe tomar en cuenta que muchas personas apenas están en el horizonte de, de qué será el océano de la tecnología, o sea que no han conocido qué posibilidades hay y qué beneficios puede darles para el aprendizaje. Ahora, los protagonistas de este proceso van a ser tres: los administradores, los docentes y los estudiantes, sin descartar a los padres de familia tampoco. Vamos a ver, ¿qué hacen los administradores? Bueno, los administradores son esas personas que toman el control y la planificación del proceso. Esto, ¿qué responsabilidad les vamos a dar? Bueno, que brinden condiciones para implementar los modelos. Los administradores tienen que desarrollar horarios, tienen que generar flexibilidad, tienen que brindar recursos para que se pueda implementar este modelo en el aula y dejar de lado el modelo tradicional, pensar en el aula llena de gente en filas y sin interactuar. En este modelo tenemos un montón de gente haciendo de todo, aunque parezca un pequeño caos. En este caos hay funcionalidad, porque cada estación, si es el modelo de estaciones, vamos a ver una gente leyendo, otros en su computadora y otros con el docente, sin ser esto lo que llamaríamos desorden. En realidad esto es un caos de orden. Aquí cada uno está haciendo lo que le interesa a su gusto y sin perder el gusto por aprender, ¿verdad? No llegamos al límite del aburrimiento. Ahora, también buscan diseñar espacios. Esto es muy importante. El diseño del espacio es muy importante en el aprendizaje combinado. Y esto no deja de incluir también el sistema que se utilice para aprender. Hay diversos sistemas, está Canvas, está Moodle, está Google Classroom, está Microsoft Teams, que es el que se utiliza en Costa Rica. Entonces, hay diversos modelos o sistemas que se pueden utilizar para el aprendizaje en la parte en línea. Luego tenemos a los docentes. El papel de los docentes es medular y va a requerir a veces de un esfuerzo extra que es importante que se esté dispuesto a hacerlo. El papel del docente varía de acuerdo al modelo. Como vieron anteriormente, hay modelos en los cuales el docente tiene más responsabilidad y en otros deja más la iniciativa al estudiante, ¿verdad? Que tiene más control sobre lo que aprende y el docente simplemente se dedica a darle herramientas para aprender, o se dedica a aclarar las dudas, o se dedica a generar actividades que complementen el trabajo del estudiante. Ahora, el docente rompe las barreras de la aula física. Ya el docente no solo está en el aula, el docente está en todo lado, está conectado, está en un post, está en una grabación, está en una transmisión en vivo. El docente es un gestor y motivador de las iniciativas. El docente tiene que motivar a los estudiantes a investigar, a aprender, a crear, a que los estudiantes sientan seguridad sobre lo que están haciendo, que ya no todo dependa del docente como antes. Y el estudiante pues va a tener una mayor independencia y control sobre su tiempo y creatividad. El estudiante se vuelve investigativo, indagador. Eso no lo vuelve un sujeto pasivo. En realidad es darle libertad al estudiante. El modelo de aprendizaje combinado libera al estudiante, digamos, del dominio que tenía el aula, ¿verdad? Que pues en realidad coartaba un poco la creatividad de nuestros estudiantes. Muy bien, ahora, ventajas y desventajas. Bueno, esta parte es muy importante, hay que comprender que todo modelo tiene sus ventajas y desventajas. Ventajas, bueno, mayores posibilidades de aprendizaje interactivo, hay soporte individual para los estudiantes, ya sea en línea o presencial. Los padres de familia pueden tener control sobre lo que sus hijos están haciendo, porque los padres pueden acceder a la plataforma, pueden estar viendo qué ha hecho o qué no ha hecho su hijo. Los estudiantes pueden tener material útil en cualquier momento y lugar, esto es muy importante.
ya sea en una plataforma en línea o el internet en sí mismo o alguna aplicación, les va a brindar material útil siempre. No es que ese espacio que teníamos solo era la biblioteca anteriormente, ahora no, la biblioteca es un lugar mucho más amplio, ¿verdad? Los estudiantes tienen más tiempo para aprender, sea como sea, el estudiante puede definir en qué momento aprende. Los testimonios de docentes hablan también de sentirse mejores docentes. En estudios que se han realizado, muchos docentes se dan cuenta que motivan a sus estudiantes a aprender y que ya ellos no tienen solo toda la responsabilidad y el peso sobre el proceso. Y esto genera experiencias docentes pues más enriquecedoras. Ahora, en contra, tenemos que, bueno, la dificultad de la tecnología, ya sea para estudiantes o para docentes, es un desafío, porque ya sea por recursos o por brecha generacional, tal vez no hemos sido educados bajo este sistema o no tenemos acceso a la tecnología o nunca nos interesó del todo la tecnología. En algunos casos se habla de recarga de trabajo, porque sí, hay que estar en línea, hay que estar en el aula y hay que planear para ambos. Luego, hay que tomar en cuenta las limitaciones de nuestro medio, nuestro país como tal, y las dificultades que hay para la conectividad, para la accesibilidad y otros desafíos que existen. Bien, espero que esta explicación haya sido de su agrado y de su entendimiento. Si tienen dudas, pueden escribirme aquí mismo en el canal. Y pues espero que les vaya bien con la implementación de estos modelos. En nuestro país el Ministerio de Educación va a implementar un modelo de aprendizaje combinado. Entonces, para que tengan una idea más o menos de cómo funciona el aprendizaje combinado y qué podemos esperar de él. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por la atención.